Dzisiaj mamy coś mówić na ten temat, celebrować miłosierdzie w Eucharystii. Może warto rozpocząć tym, co napisał błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Empezamos con unas palabras del beato Padre Miguel Sopoćko, que como sabemos fue el confesor de Santa Sor Faustina y apóstol de la Divina Misericordia, que escribió sobre la estrecha relación que hay entre la Santa Eucaristía y la misericordia de Dios. En el tercer tomo de su obra, La misericordia de Dios en sus obras. Y dice así: la Eucaristía es sobre todo el sacramento del amor. En él se manifiesta, se revela el amor de Dios a través de la revelación, la manifestación de su sabiduría, su potencia, su bondad y su misericordia. Es un revelarse de la bondad y la misericordia de Dios, y no solo que Cristo nos da sus gracias, sino que Él se da a sí mismo para permanecer siempre con nosotros y unirse a nosotros con el objetivo de transformarnos en Él. Saludo cordialmente a los organizadores y participantes de este Congreso de los Apóstoles de la Divina Misericordia, tan importante y necesario en estos tiempos difíciles. Hemos venido aquí sobre todo para llenar nuestros corazones con esperanza, para luego poder darla a los demás. Precisamente en esto consiste el apostolado al cual Jesús nos ha llamado. Primero Él nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y luego dice también: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. No lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. O bien Jonás, de quien el texto bíblico nos dice: Jonás se disgustó y se indignó profundamente y rezó al Señor en estos términos: así que, Señor, ahora toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Jesús sabe lo que estamos pasando y nos lo reitera nuevamente: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Inspirada por estas palabras del canto, al que a menudo volvía, decía: cuando estáis cansados, en mí hay la fuente de la felicidad y yo os consolaré. Y al final dice: venid a mí y el camino os mostrará mi madre que os he dado. Ella os conducirá desde mi altar al altar eterno. Nuestro Padre, el Santo Padre Francisco, nos anima en este contexto. Dice: cuando estamos cansados, miramos a María. Y ella nos dice: coraje, hijo, yo te ayudo. Levántate, ve a mi hijo, en él encontrarás acogida, misericordia y fuerzas nuevas para seguir el camino. Estas palabras las dijo el Papa Francisco en el año 2013, el 12 de octubre, en una oración en la que se unieron 10 santuarios marianos. El tema de este congreso es celebrar la misericordia. No hay mejor forma de celebrar que con la Virgen María.
Junto con María decimos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Indicando el lugar central de la Eucaristía a la hora de celebrar la misericordia, Juan Pablo II nos enseña: en la Eucaristía la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, y se une al Espíritu de María. Es una verdad que se puede profundizar releyendo el Magnificat en la perspectiva eucarística. La Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Esto escribió en la encíclica Ecclesia de Eucaristía. La inspiración para el Congreso de los Apóstoles de la Misericordia de este año es la Carta Apostólica del Papa Francisco del 2016, anunciada al final del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Las últimas frases de este documento nos animan a adoptar este enfoque. Con María, Madre de la Misericordia, a Jesús en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén siempre vueltos hacia nosotros, dice el Papa Francisco. Ella es la primera. Ella nos reúne a todos bajo su manto, tal y como el arte la ha representado a menudo. Confiemos en su ayuda materna y sigamos su constante indicación de volver los ojos a Jesús, rostro radiante de la misericordia de Dios. El Santo Padre dedica mucho espacio en este texto a la celebración de la Eucaristía. En primer lugar, estamos llamados a celebrar la misericordia. ¿Cuánta riqueza contiene la oración de la Iglesia cuando invoca a Dios como Padre misericordioso? En la liturgia, la misericordia no solo se evoca con frecuencia, sino que se recibe y se vive. Desde el inicio hasta el final de la celebración eucarística, la misericordia aparece varias veces en el diálogo entre la asamblea orante y el corazón del Padre, que se alegra cada vez que puede derramar su amor misericordioso. El Papa nos recuerda el acto de contrición en la segunda y cuarta oración eucarística de la comunión. Vale la pena en este contexto fijarnos en este texto y en el misterio de la reconciliación. Estos textos surgieron en virtud del Año Santo que estableció San Pablo VI, el Año Santo 1975, que fue fundamentalmente penitencial. En las palabras del Papa también aparece el tema del hombre cansado y perdido en su interior. En aquella ocasión dijo: consideramos el 9 de mayo del 73, dijo: pensame que no nos equivocamos al descubrir en el hombre de hoy una insatisfacción profunda, una insatisfacción, un estado de fatiga,
causada por la intoxicación de falsas recetas para la felicidad. Y el asombro por no saber aprovechar de la abundancia de medios de la civilización moderna. En una palabra, el hombre necesita hoy nacer de nuevo interiormente y interiormente. Un renacer interior tal como lo deseó el último concilio. Ya han pasado 60 años desde estas palabras. Volviendo al texto de las dos plegarias eucarísticas sobre el misterio de la reconciliación, advertimos de inmediato las dos dimensiones fundamentales de la reconciliación y, por tanto, también la experiencia de la misericordia, condición necesaria y fuente de toda reconciliación. Estos textos hablan de la misericordia de Dios y de la misericordia humana. Aquí hay un fragmento de la plegaria eucarística. Estábamos muertos debido al pecado, incapaces de acercarnos a ti, pero tú nos diste la mayor muestra de misericordia cuando tu Hijo, el único justo, se entregó en nuestras manos y permitió que lo clavaran en la cruz. Y antes, en el prefacio, la Iglesia reza con estas palabras: a nosotros también nos das este tiempo de reconciliación y paz, para que encomendándonos únicamente a tu misericordia, encontremos el camino de regreso a ti, abriéndonos a la acción del Espíritu Santo y que con una nueva vida vivamos con Cristo, alabando incesantemente tu nombre y sirviendo a los hermanos. Aunque el texto no lo dice directamente, aquí vemos claramente el mandato de Jesús cuando dice: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y también alude a las palabras de la revelación del misterio de la reconciliación, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Junto con esta experiencia de la reconciliación, la segunda oración eucarística dice: conocemos tu amor paternal cuando humillas el corazón duro humano, y en este mundo dividido por luchas y divisiones nos haces dignos de la reconciliación. Tú, con la fuerza del Espíritu, actúas, operas en la profundidad del corazón para que los enemigos se reconcilien, los contrarios se acerquen y los pueblos busquen la unidad. Tu don, Padre, hace que buscar sinceramente la paz apaga los conflictos. El amor vence sobre el odio y el deseo de venganza cesa a través del perdón. Llegamos a la conclusión que celebrar la misericordia de la forma más plena significa celebrar primero la Eucaristía. La Eucaristía no se limita y no se acaba en el rito litúrgico. Naturalmente, como enseña el concilio, la liturgia es la cima de la vida cristiana. Esto significa que se realiza más plenamente, es donde más realmente se... Sin embargo, la Santa Liturgia es la fuente de vida cristiana. Significa que la vida cristiana aquí nace de nuevo, encuentra su rumbo, de acuerdo con el plan de la salvación, y adquiere fuerzas para realizar este plan. La esencia del plan de Dios es la misericordia divina y humana.
Ser misericordioso, naturalmente, no se limita solo al perdón. En las obras de misericordia del catecismo, el perdón aparece en dos lugares. Ser misericordioso. Pero las diferentes formas de ser misericordia sacan fuerzas e inspiración de la Eucaristía. Escribía San Juan Pablo II en una carta apostólica hermosa, Manet Nobiscum Domino, en ocasión del año eucarístico del año 2004-2005. Es como si fuera su testamento. Y estas palabras encajan perfectamente, estas palabras de San Juan Pablo II. No es casual que en el Evangelio de Juan no se encuentre el relato de la institución eucarística, pero sí la escena del lavatorio de los pies. Inclinándose para lavar los pies a sus discípulos, Jesús explica de modo inequívoco el sentido de la Eucaristía. A su vez, San Pablo reitera con vigor que no es lícita una celebración eucarística en la cual no brille la claridad corroborada al compartir efectivamente los bienes con los más pobres. Porque, pues, solo a través del amor al prójimo seremos reconocidos como auténticos discípulos de Cristo. En base a este criterio, como escribe el Papa, se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas. Celebrar la misericordia en la Eucaristía significa, por consiguiente, una actitud de sensibilidad hacia los necesitados, de solidaridad sincera y sacrificada, una ayuda real para con aquellos que están en gran necesidad. En el texto del Evangelio, sobre el encuentro con los discípulos, con el Señor resucitado en el camino a Emaús, el mismo fragmento que fue inspiración de la carta apostólica del Santo Padre, hay estas palabras. Jesús, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Estas palabras confirman esta mirada al misterio de la Eucaristía, la oración que rezamos después de la comunión en la festividad del Sagrado Corazón. El sacerdote dice, junto con la comunidad, Padre, Dios Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos atraiga a tu Hijo, para que vivificados con un amor santo, sepamos ver a nuestros hermanos en Cristo. Esta habilidad es un don de Dios, es una bienaventuranza. Bienaventurados los misericordios, porque ellos alcanzarán misericordia. Justamente este don de tener ojos abiertos, la sensibilidad del corazón y la disposición y el coraje para ejercer la misericordia, es lo que Jesús desea darnos en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Eucaristía. Él mismo nos lo dice. Se lo dice a Santa Faustina.
Eucharystii. On sam mówi o tym świętej siostrze Faustynie. Como escribió en su diario en el número 1385. Jesús dice, deseo unirme a las almas humanas. Mi gran deleite es unirme con las almas. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, yo tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. Pero las almas no prestan atención, me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan el amor. Me tratan como una cosa muerta. Ze mną jak z czymś martwym. Warto zakończyć tę część rozważania. Vale la pena acabar esta parte de la reflexión con una oración hermosa de Santa Faustina. Dice, hostia santa, en la que está contenida el testamento de la misericordia de Dios para con nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Hostia santa, en la que está contenida el cuerpo y la sangre de Cristo, como muestra de la misericordia infinita hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. Hostia santa, en la que hay la vida eterna y la misericordia infinita que nos es dada con abundancia, especialmente a los pobres pecadores. Hostia santa, esperanza nuestra, en medio de las fatigas y la vida cotidiana. Hostia santa, esperanza nuestra, única esperanza nuestra en medio de nuestras esperanzas destruidas y empeños. Santa hostia, confío en ti cuando me falten las fuerzas y vea que mis esfuerzos son inútiles. Hostia santa, confío en ti cuando las tempestades golpean mi corazón y el alma espantado se inclinará hacia la duda. Amén.